Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y como todas las semanas, pues vamos a hacer un repaso con varios pendientes que teníamos desde la semana pasada, pues y precisamente hablando de estos pendientes, teníamos la expectativa de hablar precisamente sobre el Ecuador y por supuesto sobre este incidente lamentable del el atentado, la muerte que se produjera hace ya más de 2 semanas de Fernando Villavicencio, una figura política que, si bien es cierto que no tenía pues la principal posibilidad de ganar estas elecciones previstas para el 20 de agosto, ciertamente pues genera una gran conmoción en todo el escenario político, institucional y sobre todo pues ya es un llamado de alerta importante sobre lo que se ha constituido en los últimos días como una ola de violencia política, violencia ya, digamos, que ha venido extendiéndose a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano, por razones también del crimen organizado, pero que ya empieza a tener un connotamiento muy marcado en el ámbito político. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación. Ya tenemos un poquito de distancia de lo ocurrido. Sin embargo, pues evidentemente hay muchas preguntas y entiendo pues que es difícil tener todas las respuestas en este momento, pero me gustaría un poco conocer tus impresiones, sobre todo porque bueno, tenemos un evento electoral muy importante ahorita mismo, a pocos días. Bueno, lo primero, los datos, ¿no? Para ubicarnos, ¿no? Hay que pensar que en el año 2022 hubo en Ecuador 4.500 asesinatos vinculados digamos, al narcotráfico y que la población recluida en Ecuador entre 2009 y 2021 se ha multiplicado por 4. En 2009 había 11.000 reclusos y 12 años después había más ya de 40.000. O sea, ese fenómeno está en la sociedad y, bueno, invito a quienes nos escuchan a leer el artículo de Juan Francisco Camino, porque además comienza de una manera muy íntima, ¿no? Diciendo, Juan Francisco fue un alumno mío en la Universidad de Salamanca y es un hombre joven, ¿no? Y comienza diciendo, bueno, yo viví en un país donde la calma, la tranquilidad, la seguridad de las calles era la nota, ¿no? Y esto se ha perdido, ¿no? Y esto se ha reflejado en la política, evidentemente, en las presentes elecciones. Ha habido 3 candidatos en distintos ámbitos y el más importante por el puesto que ocupaba era Fernando Villavicencio, que han sido asesinados, ¿no? Fernando Villavicencio, tú lo has dicho, no es que las siempre débiles encuestas le dieran unas posibilidades altas de llegar a la segunda vuelta, pero estaba ahí, tenía una intención de voto en algunas encuestas que le daban en el 10, el 12%, podría en 8 o 10 días de campaña haberse aproximado a algo más. Bueno, esto nunca lo sabremos, ¿no? Pero ha sido una bomba, ¿no? En la campaña electoral. Ha sido una bomba primero por la tragedia y en segundo lugar porque Luisa González, que claramente iba en primer lugar con el 30 y tantos % de intención de voto y que es la candidata que apoya a Rafael Correa, se ha desinflado. Hay que recordar que para elegir presidente en Ecuador es suficiente con alcanzar el 40% de los votos en la primera vuelta si se saca una diferencia de 10 votos con el segundo. En la medida que en Ecuador hay 8 candidaturas, es relativamente fácil, si un candidato o una candidata, en este caso Luisa González, despunta, que se sitúe en este margen, ¿no? Esto todo parece que no va a ocurrir y nos vamos a encontrar en una segunda vuelta con un calendario complejo, ¿no? Con un calendario complejo en el sentido de que de estos 8 candidatos no sabemos qué poder tendrá Cristian Zurita, que es quien reemplaza a Fernando Villavicencio. No sabemos si puede haber un voto
digamos, testigo, un voto testimonial que le dé el apoyo. He leído que sí que esto se puede dar en las elecciones al Congreso y curiosamente entonces la bancada de Fernando Villavicencio podrías tener un sobre, eh, una extensión de la misma sobre las encuestas. Y ya digo, nos queda saber qué va a pasar con, sobre todo, los tres candidatos, ¿no? Los candidatos Yacu Pérez, que es el candidato del movimiento Claro, indígena, que ya fue candidato en las elecciones anteriores, o de los dos candidatos más vinculados a la derecha y vinculados con un sector empresarial, que son distintos, que son Topic y Sonnenholzer. claro. Ambos son personas de 40 años con poca experiencia política y ya digo, vinculados al mundo empresarial. Pero en cualquier caso, yo creo que lo doloroso ya está dicho, ¿no? Es la situación de Ecuador es una situación límite y es una situación que probablemente va a ir a más, va a ir a peor, ¿no? Claro. Ah, la retirada de la base norteamericana de Manta en el año 2009 ah, facilitó que el narcotráfico empezara a salir por ese corredor que une Ujú. la frontera de Colombia con Ecuador, y esto se incrementó con la paz de Colombia, ¿no? Claro. Curiosamente, el hecho de que las FARC dejaran de tener un papel activo a partir del año 2016 y lo digo entre comillas, en poner orden en el mundo del narcotráfico, dejó a los grupos, sobre todo en este caso mexicanos, el campo libre, y esto fue indudablemente un elemento de ruina, ¿no? Claro. Para el statu quo de ese momento, ¿no? Y termino con una idea, ¿no? Yo Ujú. creo que aquí tenemos un problema muy serio de desaparición del Estado, ¿no? Claro. Simón Pachano también se refería hace poco en un artículo al Estado fallido, que es el Estado ecuatoriano, y esto me parece que es la nota más preocupante, políticamente hablando más preocupante, porque una vez que se ha desarticulado un Estado, es muy difícil volverlo a configurar de manera rápida. Y estas medidas bueno, de mano dura y tal son Ujú. absolutamente demagógicas Claro. y no resuelven nada. Claro, y que precisamente esa es también la gran pregunta, sobre todo en el contexto electoral en el que estamos, ¿no? ¿Qué candidato podría tener una comprensión del momento político y también del momento institucional? Porque ciertamente, como bien has explicado, eh, la criminalidad, la expansión, la violencia generalizada, estamos hablando de que de Ecuador, en términos, en la tasa de homicidio, en términos comparados, ha llegado a compararse a naciones como por lo menos el caso de México. Ahorita mismo terminó el 2022 estando en el tercero más alto de América Latina. O sea, son datos muy alarmantes y ante lo cual incluso hay que mencionar que esto no se corresponde exclusivamente a las medidas erráticas del gobierno de Lazo. Hay un proceso también que, como bien dice, inicia pues con este desmantelamiento de la base militar de Manta y que, claro, también la responsabilidad inevitablemente, hay que decirlo, pues el caso de Lenny Moreno, pues que empezó un proceso de desestructuración de la fuerza pública. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco examinar tus consideraciones, sobre todo evaluando que bueno, estamos en puertas de un evento electoral donde mucho se habla, pero el tema, como dicen, ¿no? El diablo está en los detalles, ¿no? ¿Qué podríamos entender y qué debería hacerse a efectos de una situación tan conmovida como la que vive el Ecuador estos días? Bueno, justamente cuando leía a nuestra querida María del Carmen Villarreal sobre el, el retrato que ella hace de esta coyuntura, que es parte de una crisis estructural, tiene que ver, por una parte, con una crisis de representatividad, con una crisis en el sistema político, pero fundamentalmente en el sistema de representación y de partidos, ¿no? Y eso para mí está vinculado con lo que acaba de decir Manolo, que es lo que yo rescato de todo este análisis y es la ausencia del Estado. El Estado, en el caso ecuatoriano, está desdibujado em, al extremo que Lazo, la medida que tuvo que tomar de disolver el Congreso y tener que llamar, convocar a Sí, la muerte elecciones cruzada. adelantadas, Ujú. tiene la característica fundamental de un sistema
que está asfixiado por su propia inercia y que no tiene el liderazgo político desde el punto de vista de una coalición de partidos, porque es lo que María en su artículo plantea. Tiene que haber un frente común. Y para mí esto ha sido inevitable compararlo con el caso colombiano. A mí me preocupa muchísimo que ese sea el futuro inmediato de Ecuador, no solamente por la vinculación con el negocio del narcotráfico, sino por la penetración de ese negocio, porque estamos hablando de que se están atacando candidatos de todos los sectores políticos. No es nada más un sector. Estamos viendo que hay un enfrentamiento, una guerra silenciosa en contra de la clase política. Y el peligro, ahí es donde yo veo la colombianización del caso ecuatoriano, es que esto lleve a otras medidas de grupos armados que van a sustituir digamos, a los organismos formales de represión y eso sabemos a dónde puede llevar al país. Entonces, para mí esa es la lectura y que lamentablemente es sumamente complicado el panorama de Ecuador, más allá de Claro, las elecciones. sí, claro, y que precisamente hasta hace pocas horas también hubo un atentado contra un evento electoral que se realizaba del candidato Noboa. Y claro, eso habla de un patrón que ciertamente pone en jaque algo que es tan importante para nuestros países, que es precisamente que el oficio de hacer política no se convierte en una labor de alto riesgo, ¿no? Que es un poco lo que está aquí en juego, ¿no? Que incluso el artículo también de María Villarreal, pues habla mucho sobre eso. Y que de alguna manera pues deja planteadas muchas incertidumbres y que obviamente son incertidumbres que muy difícilmente vayan a dirimirse en esta próxima elección, de modo tal que, bueno, yo creo que esto nos habla de un problema no tan solo complejo para el Ecuador, sino incluso también para la propia región, la subregión andina, pues incluso el mismo Villavicencio, pues que en paz descanse, él hablaba pues de precisamente la importancia de que el tema del narcotráfico se vea no nada más como un tema de agenda de cada país, sino un tema de agenda internacional, porque claro, de alguna manera pues habla de esa capacidad también que tiene, como decía Manolo, de influir la desmovilización de los grupos irregulares en Colombia, el descontrol también que existe de los grupos irregulares de México, la precariedad, la precarización del sistema de justicia en propio México con estos carteles como el cartel de Sinaloa, entre otros. Habla precisamente de un problema sistémico a nivel interamericano que hay que atenderlo también con respuestas de carácter interamericana, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente habrá que ver cómo se desarrollan estos acontecimientos, pero bueno, para seguir adelante con nuestro programa, pues obviamente estas cosas van a tener que, vamos a volver sobre ello, llegado a su momento, sobre todo porque, bueno, vamos a tener muy probablemente un nuevo candidato electo en las próximas semanas, en los próximos días. Hasta aquí, ¿te interesan los temas que hemos abordado? Puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.